Ya, doctora. Hoy vamos a tener Bueno, pero antes de comenzar esta sesión, bueno, ahí tenemos a Anita, ¿no? Anita es una que yo conozco, y he estado en la taller de literatura, y también le interesa esta línea de talleres de derecho. Bienvenida, Anita. Bueno, aquí el ritual es que te presentes, en qué grado estás, y qué te ha motivado participar en este taller. ¿Con confianza? ¿Tú eres Anita? ¿Anita se va? Ya, y tú estás, este año vas a cruzar el cuarto, ¿no? ¿Qué te impulsó, qué te motivó, qué te movilizó para ser parte del taller de... Se quieres enriquecer, ¿no? De conocimiento, ¿no? Bueno, muy bien, nos damos la bienvenida y bueno, un aplauso para... Ya, en este taller, Anita, nosotros hablamos ya un léxico jurídico, ¿no? Yo le llamo, por ejemplo, doctora mía, ¿no? Doctora Guadalupe. Sí, así nos referimos, para que ustedes gradualmente se vayan familiarizando con el léxico jurídico. ¿Sí? Y en esta oportunidad vamos a abordar el tema del derecho a la defensa, que es muy importante. ¿Tienen ustedes ahí su demanda de alimentos? ¿Sí la han traído? Su demanda de alimentos. Entonces, en la demanda de alimentos, ustedes saben que toda demanda es un documento, pues, ¿no? Y como todo documento tiene una estructura. Y cuando hablamos de estructura, nos estamos refiriendo a cierto tipo de partes. Entonces, la demanda, ¿cuáles son sus partes? Una demanda, ¿recuerdan? Bueno, los datos, luego el territorio. Pueden ver. ¿Qué más? Ya, la fundamentación fáctica. ¿Eso a qué se refería? Para recordar, si la fundamentación fáctica de una demanda. Ustedes relataban los hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra fáctica implica eso. Luego viene la fundamentación. Bien. Jurídica, ¿no? Ya, a ver, ustedes, por ejemplo, a ver, doctora Luana, léame un artículo. Ya, por ejemplo, esa norma, ya, uno la saca de... ¿Pueden necesitar? Ya, yo aquí busco el artículo 482, ¿no? Cada vez que código lo pueden sacar. 482. Ya. Esa norma que regula, ¿no? Regula reajuste de la pensión alimenticia. Entonces sí es pertinente que yo como abogada tome en cuenta ese artículo, claro, ¿no? Porque se refiere, ¿no?, a la materia de pensión de alimentación. Otro artículo, doctora Luana. Ya. ¿De qué? Ahí el Código Civil es este, ¿no? Aquí están los derechos. El Código Procesal Civil viene a ser el camino que voy a transitar para lograr que el derecho que yo invoco sea aceptado. Es decir, el Código Civil está aquí los derechos, ¿no? Derecho a la legislación, de diferencia, son derechos. Pero ¿cómo yo hago para que ese derecho sea reconocido?
¿Dónde está? En el Código Procesal Civil. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué dice? Código Civil, ¿no? Bien. Esto lo voy a... Esto lo tapo. ¿Qué dice? Código Civil. Pero esto se llama Código Procesal Civil porque tiene que ver con el proceso y con el camino que yo voy a transitar hasta que el delito sea reconocido. Mira, entonces dirán, pero mira, ¿qué es este director? ¿Cómo tiene esto? Yo les comento, les confieso que este es el código con el cual yo comencé a estudiar Derecho. Yo no lo voto, yo tengo nuevos, ¿no? Pero yo no lo voto porque hay una vinculación muy emocional con esto. Yo lo sé. Entonces, aquí, ¿qué artículo es? Ya, yo voy acá, al 571 voy, ¿sí? El artículo 571. Dice, ¿no? Para que ustedes opinen si realmente esa norma que yo he invocado en la demanda tiene que ver con la materia, ¿no? Alimento, dice. 571. Aplicación extensiva. Las normas de este subcapítulo son aplicables a los procesos de aumento, reducción, cambio en la forma de registrarla, prorrateo, exoneración, extinción y extinción alimentaria. ¿Sí? Sí, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es la fundamentación jurídica de la demanda? Son las normas. ¿Verdad? ¿Qué es la fundamentación jurídica de una demanda? Conociendo que ya hemos planteado. Si son las normas que regulan, en este caso, la materia, ¿no? Alimento. Esa es la fundamentación jurídica. Después, ¿qué sigue? Una demanda. Después de la fundamentación jurídica, ¿qué sigue? Ya lo tenéis, ¿de ahí? Ahí está. Entonces tenemos que nosotros también abordar el tema de los medios probatorios, ¿no? Que es la prueba. Es fundamental. Doctora Carla, ¿por qué tiene que, en una demanda de estructura, tiene que también considerar las pruebas? ¿Te recuerdas cuando abordamos el tema del estilo? Comenzamos con los hechos y la norma. Y entonces la prueba, ahí qué función cumplía. ¿Qué tiene que hacer la prueba? Acreditar los hechos. Porque usted en la demanda, en la fundamentación, usted solamente está relatando afirmación. Ustedes como abogadas, ¿cómo ustedes contradicen, ahí está, ¿no? El principio de contradicción de la prueba, ¿cómo ustedes podrían contradecir ese acto, ¿no? De la policía de interrogar al detenido? Yo creo que de una u otra manera la policía en ese momento está vulnerando un derecho al detenido, ¿ok? Al no permitirle tener una defensa legal. Podemos sustentarlo diciendo que en el artículo 71 de la Constitución Política del Perú, donde dice derecho a la defensa, nos comenta que el acusado tiene derecho a ser asistido por un abogado designado por el Estado o que él lo elija personalmente, y además tiene derecho a comunicarse en el momento de la detención. También tenemos un artículo, el número 4 del Código Civil, donde también nos habla de lo mismo, que nos dice que nadie puede ser condenado sin ser oído y sin que le hayan garantizado el derecho a la defensa. Y con lo que hemos estado hablando también, tenemos en cuenta que el acusado tiene un mínimo derecho a ser defendido. De una u otra manera tenemos que avalar eso, dándole la oportunidad de que tenga un representante legal y que pueda defenderse de manera autónoma. Bueno. Mi doctora. Argumentando con la doctora Albana, podemos decir que el artículo 73 del Código Civil nos dice que el acusado tiene el derecho de defensa a ser oídas y presentar las pruebas alegatorias, o los alegantes, que vendríamos a hacer las declaraciones. Según la Constitución Política, en el artículo 72, nos dice que el
no han presentado pruebas contra él y tiene el derecho de defenderse. Es decir, en todo caso, ahí lo que se está vulnerando es un derecho fundamental, ¿no? ¿Y por qué se dice que el derecho a la defensa es un derecho fundamental? Porque está consagrado en la Constitución Política del Perú, ¿no? Y usted como abogada, ¿qué solicitaría? ¿Que ese interrogatorio es válido o tiene que ser declarado nulo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es nulo? Porque no le han dado el derecho a defenderse al movimiento. Claro, ¿no? Están vulnerando el principio de la defensa, ¿no? Muy bien, un aplauso. Los policías no le enseñan, pues, ¿no? En este caso le he tenido una resolución de un juez donde ordene su detención, porque si hay esa resolución de un juez, sí es procedente la detención, ¿no? Entonces, pero no hay esa resolución de un juez, ¿no? Entonces lo detienen, lo conducen a la comisaría, entonces el comisario ordena que dan un interrogatorio exhaustivo sobre un delito que están atribuyendo, ¿no? Que es un robo, ¿no? Un robo para mano armada. Entonces, la pregunta es si en ese caso los policías están vulnerando, ¿no?, el principio de defensa, ¿no?, que es un principio fundamental, relevante, que está en la Constitución Política del Perú. ¿Y cuál es su opinión como abogada, ¿no? En primer lugar, también hay que tener en cuenta que se está pasando por alto este derecho mínimo que tenemos todas las personas, ¿no? También, por otro lado, teniendo en cuenta el punto 24 del artículo 2, dice a la libertad y la seguridad personal, ¿no? La letra G dice: nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el arreglamiento de un delito. A la víctima se le está incomunicando, ya que no solo se le da su derecho a una llamada que tiene, claro, y también a conseguir un abogado. Es decir, se le está tomando atribuciones las cuales van en contra del proceso legal que implica un arresto. Muy bien, doctora. Bueno, el detenido fue privado de su derecho de defensa y artículo 139 de principios y derechos de la función jurisdiccional, inciso 14, toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa de las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Entonces estoy cumpliendo este artículo, por lo cual Interrogatorio. O demanda que también se presentó es nulo. También nos dice que en el artículo 2, inciso 24 dice: no se permite forma alguna de restricción a la libertad personal, salvo los casos previstos por la ley. La ley nos está indicando claramente que se reconoce el derecho de defensa en el inciso 14, como lo leyó la doctora, en virtud del cual se garantiza a los responsables la protección de sus derechos y obligaciones. No solo se le está quitando la libertad personal, sino también se le está quitando el derecho a la defensión, al conseguir un abogado y a la llamada a la víctima, ¿no? Entonces, hay más de una ley que se está pasando por alto, lo cual es agravante para la situación. Sí, ahí está vulnerando los derechos, ¿no? Y entonces, ahí, en esta situación que les hemos descrito, ahí hay una indefensión. Hay una indefensión. Sí. ¿Por qué? ¿Qué significa indefensión? Indefensión viene a ser el punto en el cual la víctima no tiene derecho a defenderse, ¿no? Indefensión viene de la palabra defensa y lo contrario sería o sea, no puedo defenderme. Y esto vulnera uno de sus derechos, ¿no? Ya que él es un presunto y tiene derecho a mostrar pruebas y a pedir las mismas para así ser condenado
O absuelto. señalado. O absuelto también, ¿no? Y también Sí, absoluto. porque en todo proceso penal hay dos opciones, ¿no? 20 condenan o 20 absuelven. Entonces ese también es un derecho, ¿no? Que haya un pronunciamiento, ¿no? Acorde a derecho, ¿no? Entonces, bueno, un aplauso para la